de señorear, y el título del mensaje del día de hoy es el carácter del señorío provisto por Dios. Dios provee señorío. Si usted tiene su boletín, usted puede seguir ahí el bosquejo de la enseñanza, las escrituras que vamos a estar viendo, o también usted puede ir viéndolo en su Biblia, en la pantalla, van a aparecer todas estas cosas, pero concéntrese por favor en lo que nosotros vamos a estar enseñando. Vamos a hablar acerca de señorío que Dios nos provee, que tiene características. En los días de David, Dios le dio a Israel señorío sobre todas las naciones alrededor. Dios llevó a Israel a una posición alta, a una posición en donde él pudo ver que realmente ellos estaban ejerciendo señorío. Y la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que este pueblo llegó hasta allí? Voy a hacer un recuento de algunas cosas que son importantes para entender en el tema. Quizás tú has estado en el tema, quizás apenas estás llegando, pero quiero enseñarles de una manera que usted igualmente pueda entender esta verdad. Nosotros hemos estado hablando del tema de fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre ella. Básicamente ese es el tema general que nosotros hemos estado contemplando todo este año. Tener señorío, como dice aquí, es lo máximo, hermanos. Tener señorío, eso es lo máximo. En otras palabras, cuando hay señorío, todos nuestros enemigos que han sido sojuzgados o que han sido subyugados o que han sido puestos debajo de nosotros, se han rendido. Y ahora están sometidos a nosotros. Ahora están sometidos. Desde el mismo principio de la Biblia, dice que Dios quería que el hombre tuviera señorío sobre todas las cosas que Él había creado, pero también dice que Él quería que especialmente nosotros, los hombres, tuviéramos señorío sobre los enemigos. En el Nuevo Testamento, Dios quiere que el cuerpo de Cristo, aquellos que sirven a Jesucristo de una manera espiritual, no con poder, no con fuerza humana, sino con poder espiritual, sojuzguen o subyuguen o rindan a todos sus enemigos, a todos los enemigos del reino, los rindan a sus pies. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos recuerdan que la palabra de Dios nos enseña eso desde el principio? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a enfrentar a estos enemigos del reino, los enemigos de Dios? Bueno, tenemos que empezar con enfrentar a Satanás mismo. Pero también tenemos que considerar además enfrentar todos los espíritus de enfermedad, incluso todos los espíritus que vienen con pobreza, con hacernos menos, espíritus que quieren hablar en contra de nosotros, espíritus de difamación, y en general todo lo que es obstáculo, todo lo que detiene, todo lo que limita el avance del Evangelio de Jesucristo. Esos son los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar. Dios quiere que nosotros tomemos el nombre de Jesús, que nosotros tomemos su poder, que nosotros tomemos su autoridad, que nosotros tomemos la armadura de Dios, especialmente que nosotros, armados con la palabra de Dios, sacudamos todo ambiente espiritual. Y no hablamos aquí de estar usando fuerza física contra seres humanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder espiritual obrando de tal forma que las cosas en el ambiente espiritual se empiezan a alinear hacia las cosas de Dios. Y se comienzan a alinear de tal forma que las personas que una vez han sido la oposición, que una vez se nos han opuesto, ahora están haciendo hacia un lado, se están moviéndose a un lado, están dejando de ser obstáculos, se están dando por vencidas, se están rindiendo. ¿Y por qué?
Porque las circunstancias en el ámbito espiritual han estado cambiando, porque nosotros estamos actuando con las fuerzas espirituales que Dios nos da, las armas espirituales que Dios nos da. Y eso hace que también las circunstancias en el ambiente natural, en el ambiente físico, comiencen a cambiar. Ahora bien, todo esto es algo que nosotros debemos estar haciendo en este nuevo pacto, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En la Biblia el Nuevo Testamento se dejó ya de escribir, pero nosotros estamos viviendo en este nuevo pacto todavía. Pero ¿saben una cosa? En los días de David, cuando él era el rey, Dios usó procesos gubernamentales, políticos y militares para cumplir sus fines. Entonces escuche esto. Hoy en día, muchas veces pensamos que la única esperanza para esta nación es que elijamos la persona adecuada para ocupar la posición de presidente en la Casa Blanca, para que sea el magistrado sobre toda esta nación, para que él pueda asimismo también elegir jueces adecuados en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿sabe qué? Escuche esto, esa no es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque aun si nosotros colocamos y nosotros elegimos a la persona adecuada, eso no va a solucionar el problema. Nosotros tenemos herramientas, nosotros tenemos armas que no son carnales, sino fuerzas poderosas en Dios, y tenemos que valorar esas armas, porque con esas armas es que sí nosotros vamos a ver el cambio, vamos a ver resultados. Pero en los días de David se usaba la fuerza física para vencer a los enemigos físicos, y la Biblia nos dice que esas cosas del Antiguo Testamento son para nosotros solamente ejemplos, y esos ejemplos nos enseñan a nosotros a que no luchemos con carne y sangre o mediante carne y sangre, sino que peleemos nosotros las batallas en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús venzamos al enemigo. ¿Para qué? Para nosotros establecer el señorío que Él quiere darnos. Diga conmigo, señorío. Dios quiere señorío para todos nosotros. Pero este es el tiempo que ganamos este señorío usando las armas válidas, las armas que el Señor nos da, que son espirituales. Vamos a mirar, vamos a comenzar. Les voy a invitar a que lean conmigo Salmo 78, versículos 70 al 72. Que todos estén listos para leer juntamente conmigo y declarar esta palabra. Amén. Amén. Lean conmigo. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hoy lo que queremos hacer es usar la vida de David, mirar la vida de David, quien fue una figura clave en la historia de Israel. Él fue un líder que llegó a comprender el nivel del señorío al cual Dios estaba llamando no solamente a Israel, sino al cual estaba llamándole a él mismo. Eso es lo que el Señor estaba prometiendo. David pudo entender eso. Ahora, David empezó con un gran caos, pero terminó con un gran señorío sobre todos sus enemigos alrededor. Nadie alrededor quería pelear contra Israel o contra su rey. Hasta el final del reinado de David, nadie quería meterse en problemas con él o con Israel. De hecho, cuando él le pasa la batuta a su hijo, a Salomón, Salomón tampoco tuvo una guerra. David sí tuvo muchas guerras, pero Salomón no. Y eso no fue por Salomón, no fue por él, aunque hablamos mucho de la sabiduría
de Salomón. Esto fue porque David fue tan buen líder, fue porque él dirigió de tan buena manera que Dios pudo exaltarlo continuamente. Dios pudo darle cada vez más señorío a David, de tal manera que llegó el momento en que todo a su alrededor estaba siendo sojuzgado, y entonces ellos pudieron gozar de la paz, ellos pudieron tener descanso. No solamente eso, algo mejor que eso, las naciones alrededor le estaban pagando tributos, le estaban pagando impuestos, estaban buscando hacer tratos con él y con Israel para la protección de la paz. Y con eso nosotros estamos viendo cumplimiento de cosas que Dios ya les había hablado, como lo que les dijo en Deuteronomio 28, que hemos leído varias veces en días pasados, en donde Dios dice que ellos iban a ser cabeza y no cola, que iban a estar por encima y no que iban a estar por debajo. Entonces Israel no estaba pagando tributo a nadie, al contrario, estaban pagando tributo a Israel. Y de hecho, si usted lee en la Biblia la historia de Salomón, ahí usted se va a poder dar cuenta de las toneladas de oro que estaban entrando a Israel, porque otras naciones estaban buscando paz con Israel. Y entonces la compraban. Sabían que tenían que apaciguar a Israel, que tenían que estar bien con su rey, porque Israel era la nación dominante. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? Porque David continuamente estaba caminando en los caminos de Dios, y Dios lo exaltaba constantemente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, darnos señorío. Y no es porque Él no ame al resto del mundo, es porque Él hizo promesa con nosotros primero, y segundo, es que Él quiere usarnos a nosotros. Y nos quiere usar como ejemplo para así provocar que el resto del mundo sirva al Dios verdadero y no siga dejándose engañar por el mentiroso, por el engañador de este mundo que se llama Satanás. Amén. Amén. ¿Puedes entenderlo y puedes decir amén entonces? Amén. Entonces no es que Dios está en contra del mundo, sino que Dios está por el mundo. Jesús murió por todos, Él murió por el mundo. Pero Él necesita que su cuerpo, la iglesia, lo tomemos en serio. Y que nosotros recibamos estas verdades y vivamos nosotros en estas verdades. Él quiere que nosotros, y necesita que nosotros recibamos estas promesas de manera tangible en nuestras vidas, de tal manera que el mundo pueda vernos y puedan decir: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, yo quiero una vida como esta. Que el mundo pueda decir: yo quiero una influencia como esta, yo quiero un favor como este. Y no que porque nosotros estemos haciendo lo contrario de lo que debemos estar haciendo, la gente esté diciendo: uy, yo no quiero ser uno de ellos, ¿sí? Yo no quiero ser un pastor de esos ladrones que están metiéndose a la iglesia del Señor, o yo no quiero ser una clase de hermanos de esos que andan tratando de aprovecharse de los demás. No, que si realmente están viendo que nosotros estamos cumpliendo con lo del Señor, ellos dirán: yo quiero eso, yo quiero vivir como esas personas, yo quiero tener esa influencia, yo quiero tener ese poder. Y entonces nosotros vamos a poder darles el mensaje del Evangelio. Vamos a poder decirles de dónde es que viene ese favor que nosotros tenemos, de dónde es que nosotros somos inteligentes. Y no somos tan inteligentes como aparentamos, ¿verdad? Nosotros somos inteligentes es porque Dios nos hace inteligentes. Dios nos da gracia especial, Dios nos da favor especial. No somos tan conocedores como quizás a nosotros nos parece.
hay algo que nos está ayudando a nosotros. Y saben, eso es el poder de Dios. Y estamos viendo hoy día a David como un ejemplo de por qué Dios pudo seguir usándolo durante toda su vida. Hoy entonces vamos a estar hablando, a comenzar a hablar acerca del carácter del señorío provisto por Dios, de esas características que debe tener el señorío que Dios nos da. A veces nosotros hablamos de cómo David ganó una batalla y después ganó otra batalla y tuvo tremendas victorias, pero no hablamos del por qué Dios lo escogió. No hablamos de por qué Dios lo seguía usando y le seguía dando victorias, de por qué Dios lo seguía bendiciendo. Y en este momento, en este estudio, quizás nos estamos diciendo a nosotros mismos: oh, yo quiero ser así, o yo quiero buscar personas que sean así, o yo quiero buscar líderes que quieran ser así, porque este es un carácter al que todos debemos aspirar. Es un carácter que todos queremos ver formado en nuestras propias vidas, porque nadie nace con este carácter. Tú tienes que decir: Señor, yo quiero ese carácter en mi vida, y permitir que Dios trabaje para que ese carácter sea formado. O sea, tú tienes que permitir al Señor que esa obra sea hecha en tu vida. Amén. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. 1 de Samuel 13, versículos 13 y 14. Dice esta palabra: entonces Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era el profeta. Samuel era el profeta, era la persona que Dios había separado para hablar a su pueblo. Y aquí está hablando a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿Saúl quién era? Era el rey. Entonces el profeta le está hablando al rey Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, aquí estamos viendo lo que Dios, a través del profeta, a través de Samuel, le está diciendo a Saúl, al rey. Déjenme hacer aquí un paréntesis. Un día Dios habló a David para decirle algo. Para decirle: David, tú vas a tener un hombre en tu trono para perpetuidad. Y le estaba hablando de un descendiente que iba a llegar a su familia. Le estaba hablando de Jesucristo mismo, que iba a sentarse en el trono de David, que iba a reinar por 1000 años. Ese era el Cristo. Y a eso se refieren estas palabras de Dios para David, pero también a eso se refieren estas palabras de Dios para Saúl. Porque aquí está diciendo a Saúl: eso es lo que yo quería hacer contigo. Le está diciendo: te hubiera hecho a ti el rey por medio del cual el Mesías habría de venir. Y tus hijos y tu descendencia hubieran estado sobre el trono de Israel para siempre, hasta el reinado de Jesús el Mesías. Esto fue lo que Dios le ofreció a Saúl. Pero ahora estamos viendo que Dios está rechazando a Saúl. ¿Por qué? Porque simplemente no pudo hacer lo que Dios le pidió que hiciera. No escuchó ni obedeció. Quiso hacer las cosas a su manera. Ahora miremos lo que sucedió cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y ve a Eliab, alto, buen mozo, así algonero macho,
bota, sevilla, sombrero, de buen parecer. Y el profeta fue básicamente a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de este hombre para ser el rey y para que tomara el lugar de Saúl. Y cuando vio al hijo mayor, que era Eliab, lo vio alto, lo vio guapo, lo vio de buen parecer y dijo: este tiene que ser el nuevo rey, este tiene pinta de rey. Pero el Señor le dijo a Samuel, en 1 Samuel 16:7, le dijo: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con esto, por medio de Samuel, David, el más joven de los hijos, fue elegido como el nuevo rey de Israel. Fue un proceso un poco largo, aquí estamos abreviando por el tiempo, pero no solamente él miró al mayor, miró a todos los demás hermanos, que eran una docena, y ninguno realmente satisfacía lo que Dios estaba buscando. Pero David, el menor, sí. Y aunque Samuel ungió a David como rey de Israel, Saúl permaneció todavía como rey como 10 o 15 años más. Ahora, ¿qué pasa? Dios le ha dicho a David para qué lo ha llamado. Ya David sabe para qué fue llamado. Pero resulta que esa posición a la que Dios está llamando a David, esa posición está ocupada. ¿Qué ahora? ¿Qué hacer entonces? Ahora, no es solamente que la posición está ocupada, sino quien está ocupando la posición no está haciendo el trabajo que se le ha pedido hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, de esto es que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de características de señorío, porque aquí lo que se está hablando es de eso, que el que tenía el señorío no lo estaba ejerciendo. Entonces, por eso hablamos de señorío. Vamos a mirar de características del señorío dado por Dios. Y decimos del señorío dado por Dios porque hay muchos otros ejemplos en la historia de personas que se toman el señorío, se lo toman, o sea, van y por su propia cuenta pelean y usurpan, mienten, tranzan para tomar el señorío. Y saben, necesitamos pensar en eso. Necesitamos pensar en eso. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no quiero ese tipo de señorío. Yo no quiero ese tipo de señorío. Yo quiero un señorío dado por Dios. El señorío que Él quiere que yo tenga. ¿Y ustedes? Digámosle al Señor: Señor, yo quiero el señorío, pero el señorío que tú quieres que yo tenga. Entonces, aquí vamos a mirar la primera característica de este señorío. Por hoy vamos a hablar solamente de esta característica. Tenemos un tiempo limitado, queremos realmente enfocarnos bien en cada una de estas cosas para poder aprender de cada una de ellas. Más adelante vamos a estar estudiando acerca de otras características, pero queremos ver esta característica muy importante. David fue lo suficiente humilde para hacer cualquier cosa que se le pidiera. Fue lo suficiente humilde para hacer cualquier cosa que se le pidiera. Diga conmigo: humilde. Humildemente diga: humilde. Sí, porque a veces nosotros decimos humilde, pero como que yo soy muy humilde. Por eso humildemente diga: humilde. Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Déjenme explicar esto un poquito. A causa de la desobediencia de Saúl,
el Espíritu de Dios finalmente le dijo, bueno, ya no voy a estar contigo, no quieres hacerme caso, y yo no voy a estar más sobre ti para darte favor, ni la bendición que yo tenía para ti. Y al apartarse el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Viene un espíritu malo que comienza a atormentar al rey. Ahora, si tú lees la Biblia, voy a llevarlos a otro suceso en la Biblia, que sé que tú conoces porque tú lees la Biblia, que vamos a conectar con esto que está pasando aquí. En el primer libro de Samuel, tú te puedes dar cuenta allí en el capítulo 17, que David se peleó contra un gigante filisteo, un incircunciso, uno que no le creía a nadie, ni a nada, llamado Goliat. Él se enfrentó a Goliat matándole, y saben, se hizo héroe de la nación por eso. Todos conocen la historia de David y Goliat. Él se hizo héroe de la nación por haber matado a Goliat. Él era un hombre joven. No solamente era joven, sino que era un completo desconocido. De hecho, nosotros cuando leemos ahí vemos que el rey no sabía quién era ese muchachito. Tuvo que comenzar a preguntar, a indagar. Y ¿de dónde salió? De Moposito, ¿de dónde salió? ¿De dónde nació? ¿De dónde vino? Pero este desconocido mató a Goliat. Y después que mató a Goliat, haciéndose héroe de la nación, se le pide a David que toque el arpa para que el espíritu malo que está en Saúl se aparte de él. Y eso fue en lo que se convirtió su trabajo. Escuchen muy bien esto. David no tuvo una mala actitud ante esto. Él lo tomó como un privilegio. ¡Wow! Me están pidiendo que yo vaya y toque para el rey, para yo ayudarle, porque hay un espíritu malo que lo atormenta, para que yo le ayude a que este espíritu salga de él. Y él sabía que tenía una unción especial de Dios, por cual él podía ayudar al rey. Ahora luego nos damos cuenta de algo más. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. No pierda el hilo de esta historia. Aquí David está haciendo humildemente lo que se le ha pedido, con humildad, diciendo: bueno, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer, tú eres el rey. Y sabemos también que en estos mismos días había muchas personas allá dentro del pueblo que se reunían para cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero ahora David está tocando el arpa sin ningún problema de actitud, pero el rey trata de matarlo. Y no solamente pasó una vez, sino que fue por lo menos 2 veces. Y el rey comienza a usar una retórica: voy a matar a David, porque estaba celoso de David. Y uno piensa que David iba a tirar la toalla con esto y que iba a renunciar, o que diría: yo no tengo por qué tocarle el arpa a este tipo, podrá ser el rey, pero yo no le voy a tocar el arpa. Mejor que me va poniendo en la plataforma, porque yo soy el ungido de Dios.
Mejor me va poniendo donde los demás me puedan ver, porque yo soy el héroe de la nación. Pero David no hizo eso, y David no dijo eso. No hay nada en este texto que insinúe que David estaba tratando de llegar a cierta posición, a cierto puesto, que le quería correr la butaca al rey Saúl. Él simplemente quería estar en donde él debía estar. Recuerden, él ya había sido ungido como rey, pero estaba dispuesto a cualquier cosa que le pidieran. Ahora imagínense esto. ¿Cómo les gustaría a ustedes trabajar para un tipo como este? ¿Cómo les gustaría a ustedes trabajar para una persona así? Bueno, David tiene que tocar el arpa con los ojos bien abiertos, porque no sabe cuándo el rey va a hacer cualquier locura, porque andaba medio loco, ¿no? Andaba medio loco. Hoy en día nosotros diríamos que ese tipo de personas son bipolares o algo así por el estilo, ¿verdad? No sabemos qué esperar de ellos. ¿Usted ha trabajado para alguien así? Espero que no, aunque sí, muchos dijeron, no, espero que no. Espero que no sea así. Quizás alguien te quiera matar, pero es por algo que tú hiciste. No sé. Pero esto no es algo que la mayoría de las personas tenemos que estar lidiando. No tenemos que lidiar la mayor parte de nuestras vidas con gente así. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que todo está en contra de David. El rey lo quiere matar. ¿Y qué es lo que él hizo después de que lo quiso matar? Él regresa otra vez para tocar el arpa. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo es que el Señor va a poder levantar a David a un nivel de señorío para que él domine a todos los enemigos? Vemos en David cosas que son tan distintas. Vemos en David cosas que ninguna otra persona haría, y esta es una de ellas. Imagínese, ¿quién regresaría a ese trabajo que le están pidiendo hacer después que saben que lo van a intentar otra vez matar quizás? Esto no es muy seguro. La mayoría de las personas dirían, yo no voy a quedarme aquí. Pero David, ¿qué hizo? Regresó obedientemente. Diga humildemente. Diga humildad otra vez. Pero de una manera humilde. Humildad. ¿Por qué? ¿Por qué David hizo eso así? Porque David estaba confiando que el Señor lo iba a guardar de la mano de Saúl. Él estaba confiando en eso. Él estaba confiando que el Señor lo iba a cuidar. No solamente eso, sino que el Señor ya le había dicho que lo iba a promover y él confiaba en eso. Eso es fe. Fe en la protección de Dios, que estaba consciente en que él ya había dado una palabra a su siervo. Pero había una cosa que también, en la que David también estaba consciente. David estaba consciente que él no era el rey todavía. El rey era Saúl y debía someterse a él. Pasamos todos, absolutamente todos nosotros, pasamos por experiencias en donde Dios nos enseña que no debemos fiarnos en los hombres para que nos suplan todo y para que nos hagan todo, sin tener en cuenta que los hombres fallan. Todos los hombres son limitados. Por eso debemos poner toda nuestra confianza es en Él, en el Señor, en Dios, porque Dios nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Los hombres en los que nosotros confiamos nunca van a poder suplir todas nuestras necesidades, pero Dios sí. Sin embargo, cada experiencia que nosotros tenemos, por la que nosotros pasamos cuando
estamos confiando en las personas, nos ayuda, aunque las personas nos fallen, eso nos ayuda a nosotros a ser lo suficientemente humildes para hacer las cosas que ellos nos pidan. Claro, si no son pecado, las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a ser humildes. ¿Cuál es la verdad en la vida nuestra? Nosotros comenzamos desde siempre en nuestra existencia a reclamar. Reclamamos a nuestros padres y luego reclamamos a nuestros maestros y luego nosotros también reclamamos a nuestros jefes, a nuestros pastores, reclamamos a los gobernantes y siempre es lo mismo. Tú tienes que cuidar de mí, tú tienes la obligación, hazme, dame. Y el Señor está diciendo, eso no siempre es así. El Señor dice, yo soy quien te he dado un propósito en la vida. Las personas no son las que te dan propósito, yo soy el que te doy el propósito. Las personas son solamente parte de ese propósito. Si yo te he llamado a hacer algo y tú aceptas entrar en este pacto conmigo, yo voy a cuidar de ti mientras tú seas obediente, mientras tú seas humilde. La actitud con la que nosotros hacemos las cosas es muy importante, mis amados hermanos, porque refleja nuestro carácter. Así que Dios nos enseña a trabajar con excelencia para que nada, ojalá, se critique de nuestro trabajo, de nuestro comportamiento, para que nosotros seamos irreprensibles en el ministerio. En el ministerio muchas veces decimos que vamos a hacer todo lo que Dios nos diga. Pero cuando Dios nos habla de hacer algo o de no hacer algo, porque quizás lo que queremos hacer no es conveniente, ahí comenzamos a renegar, comenzamos a mostrar inconformidad, comenzamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque en nuestra perspectiva no podemos ver que Dios solamente está queriendo comprobar nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestra humildad. Quiero tener señorío, pero no aprendo humildad para obedecer con buena actitud lo que Dios me pide que yo haga. Yo me considero una persona muy bendecida, en verdad que sí, por haber sido formado o Dios haber permitido que en mi formación hayan venido líderes con carácter firme, con estándares elevados, que han sido firmes conmigo sin dejar de amarme. Me han sacudido muchas veces esos líderes. No lo han hecho públicamente porque son buenos líderes, pero lo han hecho. Me han llamado la atención, me han hablado las cosas en amor, pero en amor firme. Y eso nos ayuda para que el diablo no se meta en nuestros corazones. A veces, y lo digo aquí con toda confianza, pero con toda honestidad, el Señor usa en estas cosas mucho a mi esposa. Porque muchas veces ella es la que me está diciendo, amorcito, bájale, mijo. Y es así como uno forma una ética de trabajo en el ministerio. Porque uno humildemente acepta lo que Dios está haciendo en la vida de uno para formar. No, a mí no me digas nada, yo soy el que mando aquí. O yo soy el pastor. Nada de eso. Yo sí soy el pastor de ustedes, pero yo tengo una pastora también.
Mire, hermanos, nosotros no somos recompensados porque podemos mantener una posición o porque Dios nos permite seguir manteniendo un título. Nosotros somos recompensados con el privilegio de servir a la gente. Esa es nuestra recompensa. Y gracias a Dios que yo no he sacado la mano del arado, sino que he seguido adelante sin la menor intención de abandonar la tarea, es decir, de abandonar el señorío que me ha sido provisto por Dios. Pero sí estoy muy atento a lo que Dios nos está enseñando, que hay que tener ciertas características para poder ejercer ese señorío, o si no, Dios lo va a retirar. Dios estaba trabajando con David en su carácter mucho antes de que él fuera rey, mucho antes de que él hubiera sido ungido. Dios ya estaba trabajando en el carácter de David. Dios lo estaba viendo ahí cuando estaba pastoreando en las ovejas. Dios lo estaba viendo de cómo él estaba tratando a sus padres, cómo él hablaba detrás de las puertas cerradas. Dios estaba viendo cómo andaba su corazón. ¿Cuánto necesitamos, mis amados hermanos, de la humildad, de la buena actitud para obedecer y recibir señorío? ¿Cuántos quieren señorío? Señorío es lo máximo, hermano. Pero hay una gran responsabilidad cuando Dios nos lo da. Pidámosle al Señor buena actitud para poder enfrentar las durezas del corazón de aquellos que nos humillan, porque vamos a encontrar ese tipo de pruebas. Pero mientras ellos nos están humillando, sintamos en la mirada de Dios, viendo la humildad de nuestros corazones, nuestra disposición para obedecerle.